¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Coordinación de Humanidades y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, nos complace que nos acompañen el día de hoy con la segunda etapa de estos temas urbanos del ciclo de la ciudad y la pandemia. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Muchas gracias, Mario Luis. Bienvenido, Gracias. como siempre. Gracias, Javier. El doctor Mario Luis Fuentes, él es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad y su trayectoria profesional y académica es muy amplia, pero además siempre ha mostrado un compromiso con la cuestión social, nos ofrece una reflexión aguda hacia los problemas críticos que padecemos en el país, pero lo más importante es que siempre reflexiona sobre posibles soluciones y eso es lo que en estos momentos estamos pensando que es lo más urgente. Ya estamos en una nueva fase de esta terrible situación en la que nos encontramos. El, el doctor Mario Luis es economista por el ITAM, tiene una maestría en estudios del desarrollo en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, en Holanda, doctor en teoría crítica por el 17 Institutos de Estudios Críticos y es doctorando en estudios de desarrollo por la Universidad de East Anglia en Reino Unido. En el periodo del 2010 al 2019 fue miembro de la Junta de Gobierno de nuestra UNAM y en el sector público también se ha desempeñado con una larga y productiva participación. Fue coordinador general del Programa Nacional de Jóvenes en Solidaridad, también fue director general del CONAFE, Consejo Nacional de Fomento Educativo, director general del DIF, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y finalmente director general del IMSS. Él ha tenido asimismo una participación destacada por parte de nuestro país ante UNICEF, en CONAPRED, en centros de investigación juvenil, en el INAES, la Comisión para Prevenir Soluciones y Erradicar Delitos en Materia de Trata de Personas, y un sistema integral de protección integral a los niños, niñas y adolescentes, el CIPINA. Igualmente, él es fundador y dirige actualmente la iniciativa multimedia México Social, que les recomendamos ustedes la busquen. En esta publicación periódica se discuten y difunden distintos temas de la cuestión social que hemos visto en su currículum. Podríamos decir, es el eje de tu preocupación como universitario, Mario Luis. Nos complace mucho que nos acompañes el día de hoy. Pues yo te dejo en el uso del micrófono y como siempre al final tendremos algunos minutos para que quienes nos siguen tengan la posibilidad de hacer preguntas y comentarios sobre tu charla. Bienvenido. Simplemente saludarlos y decirles que siento perderme en tiempo real la conferencia de Mario Luis Fuentes, pero desde luego yo sé, Javier, que la podemos ver después, ¿no es cierto? Así es, Porque así es, sí. Sí. Entonces, bueno, felicitar por esta iniciativa. El PUEC siempre está en la tónica de la incidencia social y no solo de la reflexión y de la investigación sobre temas urbanos, en este caso los temas urbanos y de ciudades a la luz del COVID o el COVID a la luz de las problemáticas urbanas y de las ciudades, que las dos maneras de verse, desde luego, puede ser la misma manera vista desde dos perspectivas nada más, las dos caras de la moneda, dos enfoques desde luego que son uno solo. Entonces, pues yo felicito mucho a Javier y a Mario Luis y en verdad mi plan, Javier lo sabe, era estar toda la sesión, pero
un tema médico me lo va a impedir, pero después tendré el placer de escuchar a Mario Luis, a quien siempre leo también eh, Gracias. con mucho interés y con mucho gusto. Al contrario, muchas gracias. Te agradecemos mucho, doctora Guadalupe Valencia. Realmente te apreciamos que hayas hecho este hueco en como tú lo dices, en pues los compromisos, las contingencias que salen. Esperemos que todo salga bien. Y nuevamente te doy, como siempre, las gracias por tu apoyo. Y si estás de acuerdo, procedemos con la conferencia. Pues bueno, pues muy bien, Mario Luis, adelante. Muy bien, bueno, voy a compartir una pantalla, si me permiten, de una presentación bueno, que es usual construir para poder, de alguna manera, ordenar las ideas. En esta ocasión y en los últimos años, he estado trabajando el tema de los riesgos y la vulnerabilidad. Sin duda, el COVID nos ha hecho reflexionar sobre la magnitud del riesgo que supone, pero también la enorme necesidad de significar nuevamente qué queremos decir con vulnerabilidad. En ese sentido, permítame solamente, para ejemplo, ustedes saben muy bien que hay distintas maneras de definir, todos los conceptos son polisémicos, depende del marco teórico, y obviamente va desde aquellos que asumen que el riesgo es producto de la modernidad, o una realidad, diría, de economía política, es la fractura del pacto social, es cuando los estados nacionales no logran articular un sistema universal de protección. Y obviamente esto está asociado a los riesgos que cada uno vivimos dependiendo la etapa etaria que vivimos, niños, adolescentes, adultos mayores y obviamente condiciones que van más allá. Déjenme recordarles, en enero de 2020, el gran foro de Davos, donde ustedes saben cada año se reúnen empresarios, convocan a expertos globales, y en enero de 2020, exactamente hace 5 o 6 meses, estos eran los riesgos que se asumía tendríamos. Como ven, el tema de las infecciones o pandemias estaba muy lejos de ser un tema. Esto habla de la enorme sorpresa que el mundo recibió cuando el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declara que el COVID es una pandemia. Pero dense cuenta, fue inesperado en esta red de riesgos que construye este grupo empresarial global, no aparecía. El día de hoy ya sabemos que tenemos 20 millones de contagios y estamos rondando el millón de muertos. Y obviamente esta realidad hace que estemos en una dimensión de vulnerabilidad mayor. Yo parto que la vulnerabilidad es la suma de una serie de procesos que van fracturando y van minando las capacidades de los individuos y genera un riesgo de quedar atrapado en un círculo de acumulación de desventajas. Y obviamente hay una enorme, como en todos los conceptos, discusión sobre la vulnerabilidad, desde la idea inicial de que era un proceso que se generaba por algún desastre natural, a esta nueva noción de que la vulnerabilidad es un proceso interdependiente de procesos que van erosionando las capacidades de los individuos. Una de las preguntas fundamentales es: ¿quiénes son los vulnerables? Hace tiempo decíamos con insistencia que son los que no tienen empleo, los pobres, pero hoy tenemos que sumar a los vulnerables una dimensión que es realmente fuente de todo el azoro de nuestras generaciones. Durante los últimos 5 años, 500,000 de personas han sido asesinadas en nuestro país. Ha habido 8,000, más de 8,000 feminicidios, 222,000 delitos de violencia sexual. Y si uno pusiera las víctimas de lesiones, estamos hablando de 2.37. Pero hay una cifra del horror: los 73,000 personas desaparecidas. No sobra decirles lo que todos ustedes saben. Estos son los delitos denunciados. La cifra negra nos puede llevar que esto sea realmente de una dimensión mucho mayor. Pero aún así, estamos hablando de 3 millones de víctimas de violencias. Y si multiplicáramos a estas personas por un promedio de familia de 3.2, tendríamos 2 millones de víctimas indirectas.
familiares de personas asesinadas, mujeres víctimas de femicidios, personas desaparecidas. Los vulnerables ya no pueden ser solo pensados en términos de las carencias, déjenme usar un concepto de Coneval, o de la falta de capacidades. Hay una enorme erosión en el país en que la vulnerabilidad hoy tiene una expresión marcada de dolor, de tristeza, de enorme enojo y frustración. Y eso es un entorno donde se da el proceso que vivimos hoy en día. Yo le platicaba a Javier que era importante en este momento del COVID no perder la visión de conjunto. 2 décadas plagadas de rupturas, desde el 11 de septiembre, la gran recesión, el impacto que significó la llegada de Trump en términos de mostrar el enorme malestar con la democracia y la erosión de las democracias. Y no hay duda que la crisis de la ruptura del sistema de Naciones Unidas internacional habla de esta destructuración de los pactos globales. Probablemente el más emblemático es la ruptura del Acuerdo de París. Y nos pone literalmente contra la pared cuando tenemos riesgos globales, como es la pandemia, como es realidad de la ruptura del medio ambiente, porque se requiere sin duda una arquitectura global para enfrentar estos temas y obviamente para dar viabilidad a estas iniciativas. Finalmente hay una parte, digamos, ética, lúcida en el mundo que está tratando de que construyamos un sistema global de desarrollo que genere equidad y garantía de derechos humanos. Y ahí están algunas de las iniciativas. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 2000, los potentes documentos de CEPAL en términos de la hora de la igualdad, el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la reciente Cumbre de Madrid. Son iniciativas que tenemos que tener enfrente, porque finalmente sí hay un planteamiento, sí hay una visión de hacia dónde tenemos que recuperar esta visión para poder avanzar hacia allá en esta disrupción. Pero de estas 2 décadas de contradicciones que hemos vivido, han sido marcadas por desigualdades, discriminación y pobreza. ¿Cómo han afectado estos procesos a los mercados y la democracia? Es sin duda una de las grandes preguntas, porque la gobernabilidad de las ciudades, déjeme entrar al territorio, pasa como cómo estos procesos de desigualdad, discriminación y pobreza han erosionado, han construido mercados que cada vez concentran más riqueza y por otra parte, sociedades o estructuras sociales que discriminan con mayor intensidad y una dimensión que debemos sostener. Yo soy de aquellos, junto con otros autores como Sarabi, de Ciesas, que hablamos de privaciones. Las carencias implica asumir cómo se interioriza la falta de ingreso, la falta de vivienda, la falta de oportunidades. No es solo una carencia objetiva, es un proceso subjetivo que erosiona a los individuos y erosiona a las democracias. Tomo esta frase o este adjetivo brutal de Latin Barómetro de hablar que las democracias latinoamericanas son diabéticas, es decir, están en un proceso de pérdida de sus capacidades para poder articular acciones. En ese sentido, el entorno, déjame dar este entorno de estas 2 décadas, no hay duda la enorme transformación que implica los cambios tectónicos de estos titanes de la era digital. Han cambiado las subjetividades y las siguen transformando. Han debilitado al Estado como centro del espacio social. Los titanes, las redes, moldean conductas, construyen patrones de comportamiento y consumo. Son sin duda el articulador de las relaciones sociales de mucho de nuestro mundo. Y ha llevado a esta realidad que vivimos, sobre todo los académicos, que los referentes ya no son los libros, ya no son las universidades. Los referentes es lo que se puede encontrar en una red que te puede llevar a este terrible adjetivo, googlear. No es leer, estudiar, no es enfrentar los pensamientos o razonar con ellos, es googlear. Bueno, en este proceso del cambio, la transformación del siglo XXI, tenemos también que incorporar la enorme realidad de que atrás de la pandemia, del COVID, está la pérdida de biodiversidad. Y no he encontrado yo un mapa más
didáctico que mostrar este escenario que en 2050, de acuerdo a algunas construcciones del incremento del nivel del mar, ¿cuál será la parte del territorio que será afectado por inundaciones? Más de 55 millones en menos de 30 años estarán afectados porque perderemos las costas y esta población tendrá que moverse hacia las zonas más altas. De ese tamaño estamos hablando la enorme dimensión que tiene el cambio climático, la pérdida de diversidad y la enorme urgencia de poner en el centro de una nueva visión de desarrollo, el desarrollo sostenible como lo ha establecido los ODS. Y en ese sentido es importante no perder de vista que los riesgos y la enfermedad son procesos simultáneos e interdependientes. Se van alimentando uno a otro y van minando, erosionando a los individuos, a las estructuras, a las subjetividades, las violencias infinitas que van más allá del homicidio, la enorme realidad de la inequidad de género, la ruptura del empleo como posibilidad de construir una vida digna y obviamente la enorme erosión de los estados de bienestar, que esto nos lleva a que en los territorios donde las viviendas, las escuelas y los espacios públicos se han quedado erosionados, no solo por su edad, digamos, por su enorme antigüedad, sino por la presión demográfica que exige cada vez más infraestructura, pero una infraestructura que recupere la noción del espacio público. Y esto no podría ser más dramático si viéramos las proyecciones de economía que tenemos para los próximos años. Los escenarios, aún los más optimistas, nos hablan de una economía que no va a generar los recursos, los ingresos para poder enfrentar esta enorme realidad de que la pandemia, el COVID, está haciendo más visible estos procesos de desigualdad, discriminación, pobreza, marginación y una vulnerabilidad creciente. Y este proceso se da, y no hay que olvidar, de una demografía subversiva. Todavía en el 2020, como verán ustedes, los jóvenes, esta línea amarilla, sigue teniendo una enorme dimensión, más de 45 millones. Pero por otra parte, los adultos, la población entre 20 y 39 años, todavía sigue creciendo y crecerá los próximos 5 años. Y lo que sabemos, también la población de 40 a 59 y los 60 más. Tendremos una enorme presión demográfica. No hay que perder de vista que cada año nacen en nuestro país 2.2 millones de mexicanos. Esa es la presión. Mueren alrededor de 700,000. Estamos hablando de un crecimiento neto anual de 1.400.000 mexicanos anuales. Esa es la presión que está recibiendo la precaria infraestructura, la precaria capacidad de generar protección y bienestar en el país. Y en esto está el proceso del enorme colapso de la economía y del empleo. De esta manera, el confinamiento, ya entramos a este proceso que hemos vivido estos 6 meses. El confinamiento está teniendo un enorme impacto en términos de intensificar riesgos y vulnerabilidad. No solo es lo que está en el centro, más muerte y más enfermedad. Tenemos 2.5 millones de niñas que han abandonado la escuela. Tenemos esta realidad de la enorme estimación, pronóstico, que el confinamiento genera más accidentes, ha generado una mayor inequidad, ha puesto en evidencia la enorme carencia de los servicios básicos. El hacinamiento sin duda se debe haber incrementado en la medida que muchos familiares, al ver perdido su empleo, tienen que trasladarse a la casa del hermano, a la casa de la madre, para vivir todos juntos. Y ha deteriorado los precarios servicios de agua, drenaje, de viviendas que ya de por sí vivían, con enormes limitaciones. Pero sin duda, el impacto también tiene que ver en esta magnitud. Recientemente, el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo estimó que producto del COVID, de la pandemia, alrededor de 16 millones de mexicanos podremos estimar están en pobreza. Eso nos pone en una dimensión de 60 millones con las carencias y los indicadores que maneja el Coneval y obviamente habla de la factura del ingreso. Pero sin duda, si algo está generando más riesgo es el deterioro de la salud mental.
las adicciones, los trastornos alimentarios, la enorme realidad de la depresión, desesperanza, genera una dimensión que no hemos discutido. ¿Cuántos de los que estamos viviendo en este país podemos resistir un mes más de confinamiento? Pero ¿cuántos realmente podremos recuperarnos y construir una nueva dimensión social, individual, en la época de la realidad COVID? Resistir un mes más, recuperarse, rehacerse, se convierten en grandes dimensiones que hay que poner en el centro de cualquier propuesta de política pública. A mi juicio, lo que deberíamos estarnos preguntando es cómo podemos ayudar para que los hogares, las familias puedan resistir más. ¿Cómo podemos generar programas para que puedan recuperarse las poblaciones más lastimadas, no solo por la pandemia o el COVID, sino los problemas agudos de desigualdad, discriminación, marginación que hemos vivido? Y en ese sentido, no puedo dejar de mencionar, porque es uno de mis temas de investigación en la UNAM, es que la muerte es en exceso una realidad en nuestro país. Y hemos hablado del COVID, pero no podemos dejar de hablar de la magnitud de muerte y esta realidad de la ruptura del duelo. Estas fosas que ven son fosas que, por una parte, del lado derecho, una fosa descubierta en Guerrero, y después estos Campos Santos, déjenme usar esa palabra, que describe un territorio donde se abren fosas para poder recibir cuerpos sin duelo, cadáveres muchas veces ellos. Por eso es fundamental que no perdamos de vista que hay un exceso de muerte. No solo son los 52,000 del COVID, sino es la realidad de que muchas de estas muertes debieron haberse evitado. Si hubiéramos tenido un sistema universitario de salud, si hubiéramos tenido mucho menos pobreza, si hubiéramos realmente construido un país equitativo que no se viviera la desigualdad, la exclusión, los procesos agudos de abandono, que son los que están atrás de las enfermedades, de las diabetes, de los tumores. No porque no seamos una población que estamos sujetos a estos males, sino que hay países que han construido sistemas de protección de salud que permiten una detección temprana, un tratamiento, permiten construir un estilo de vida que implique realmente reducir esta enorme carga de muerte. Por eso, en ese sentido, no podemos de pensar lo social sin pensar el impacto brutal que tienen estos entornos de una muerte excesiva. Y excesiva no por el tamaño, excesiva porque no debió ocurrir una sola. Y obviamente, el día de hoy que aparece en algún periódico la foto de una fosa, el relato de la enorme cantidad de cuerpos, de cadáveres que están ahí, nos habla, nos debe simbrar, porque no puede haber salud mental con tanto dolor. No puede generarse capacidades o procesos de acumulación de capital humano, para usar un concepto de los últimos años en lo social, con tantas erosiones personales. Por eso, desde mi punto de vista, tenemos que posicionar como una reflexión obligada en los territorios, las ciudades, es cuál es la situación de los espacios sociales. Obviamente, cuál es la situación de los espacios sociales y sin duda la casa, la vivienda, para usar un concepto más, digamos, de lo urbano. ¿Cuál es la situación de estas viviendas? Y déjeme poner una tesis. Hay 31 millones de viviendas en el país. Muchas de ellas no se pueden calificar como hogares, como espacios de solidaridad, digamos, de protección, de cuidado. Son espacios fríos, carentes de lo más importante: tiempo de cuidado, tiempo de convivencia, tiempo de acompañamiento. Y obviamente tenemos esta realidad. 11 millones, la cifra que tenemos, ya nos dirá el censo 2020, viven en hacinamiento. Muchos de ellos no cuentan con internet o un internet de muy baja calidad. 55% no cuentan con computadora. 7.5, 2 millones y medio no tienen televisión. Pero un dato duro, casi en 1 millón de hogares, un niño se duerme con hambre. Ahí vamos a responder a la realidad
de que la pandemia sigue erosionando los espacios sociales. Esta salida de que sean las televisoras las que transmiten a los hogares o a las casas la currícula, obviamente enfrenta que en millones de hogares no existen las condiciones para que estos niños puedan establecer rutinas de aprendizaje. Implica una doble carga para muchas jefas de familia y jefes de familia que tienen que estar, o por lo menos deben de estar, para que los niños puedan seguir en la televisión. O sea, hay muchos supuestos que están atrás y por lo pronto hasta ahora, más allá del anuncio del presidente con los dueños de las televisoras y más allá de algo que no puedo dejar de señalar, que esto ha significado una ganancia inmediata para las televisoras al haber visto revaloradas sus acciones, no hay un proceso de acompañamiento, porque la escuela es más que una escuela, es un espacio de convivencia, de juego, de rutinas, de aprendizaje de lo humano, no de la currícula. De eso no hemos hablado. Por eso el espacio social se convierte en un enorme elemento para poder pensar la realidad de que este siglo XXI, antes del COVID, pero ahora con el COVID, siempre ha sido para la mayoría de la gente es un espacio deteriorado. Territorios hostiles, decía recientemente en una plática que tenía con Javier Delgado, hostiles para los que viven en esta ciudad. Aquí es donde tenemos que reconstruir, a mi juicio, o reflexionar de que no se trata solo de mejorar lo que tenemos o hacerlo más grande, sino es replantear de fondo esta manera de que hemos construido espacio social. El COVID, sin duda, ha hecho visible las dimensiones profundas de marginación, la fragilidad de los sistemas de protección y salud, el impacto de la creciente fractura de la acción del gobierno a través de esta profunda realidad que implica el que haya menos capacidad de Estado. El Estado en muchas partes hoy se ve acompañado por estructuras de poder que condicionan, que limitan al Estado mismo. En ese sentido, el COVID también ha ocultado muchas de las realidades. No hablamos de las otras enfermedades y muertes. Algunos especialistas de la UNAM saben que a raíz del COVID, de que los hospitales generales o los hospitales de grandes especialidades tuvieron que concentrar sus recursos al COVID, ya no hubo más diagnósticos, se suspendieron tratamientos, ya no hubo realmente la propensión de esa población que quería ir a encontrar una respuesta a un mal que era más allá del COVID. Tendremos sin duda más muertes y más enfermedad en la medida que toda la infraestructura hospitalaria se concentró solo en una dimensión de la muerte y la enfermedad. Tampoco hemos hablado, y en muchos territorios se ha dejado de hablar de los feminicidios, de las alertas de género, de la enorme realidad que sabemos con los pocos datos de denuncias que las violencias familiares y sexuales se han incrementado. El confinamiento es sin duda un riesgo mayor para mucha de la población infantil que no tiene una estructura de solidaridad y de protección como debería ser. Pero también, extrañamente, no hemos abordado que atrás de esta pandemia está la ruptura de los entornos ambientales ecológicos. La medida que hemos erosionado el capital natural, en la medida que hemos no enfrentado la crisis de desplazamiento poblacional, queda subsumida en esta enorme realidad de todos los días a las 5 de la tarde o a las 7 de la noche, una conferencia solo sobre el COVID. Y no hemos relanzado acciones para enfrentar el desplazamiento de la población que por hambre, por miedo, violencia, o por simplemente buscar un territorio que permita una vida un poco menos hostil, regular esos desplazamientos de personas. Y tampoco hemos hablado de los procesos que se dan atrás, y hablo de la violencia extrema, la trata de personas, cuando hay grupos que someten a una persona, la explotan
y hacen de él una mercancía. El COVID ha ocultado y ha sin duda erosionado la atención que teníamos a los problemas, llámese agua, llámese cambio climático, llámese la disponibilidad de alimentos. Hablamos del etiquetado de las latas y no hablamos de que en los territorios, en las ciudades, en las localidades, no hay agua, no hay frutas y verduras, no hay los recursos. Por eso, estamos enfrente de dos escenarios posibles. La construcción de un nuevo curso de desarrollo que permita articular una nueva estrategia que permita generar un sistema de protección universal centrado en la construcción de un sistema de salud. Y obviamente, con una nueva estrategia económica que permita realmente articular al país y no esta divergencia territorial que estamos viviendo. Un sur que se colapsa, un norte que depende sobre todo de las dinámicas de nuestro país vecino. En ese sentido, tenemos enfrente también un otro escenario, retrocesos, rupturas aceleradas, como la que hemos visto a raíz de la austeridad gubernamental, que es insostenible. Yo he escrito, que el gobierno está paralizado. Solo las áreas de salud y de seguridad tienen los recursos para seguir operando. Todo lo demás está, como saben todos ustedes, paralizado. No pueden pagar la renta de los edificios, no pueden pagar la renta para comprar los equipos, no pueden darles viáticos para que los equipos puedan seguir supervisando las normas oficiales mexicanas, sea del trabajo, sea de los centros de asistencia, sea de los centros de salud. Tenemos un gobierno que se ha paralizado a sí mismo y que renuncia a acciones para darle más recursos para poder cumplir sus compromisos, los que ya tenía por la Constitución mexicana. Y no hablo de una reforma fiscal, habla de los márgenes que han marcado a economistas del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, que ha establecido que tenemos márgenes para poder endeudar al país sin ninguna consecuencia futura, pero darle oxígeno, aire para que el Estado, el gobierno federal, recupere la iniciativa en todos los frentes. De otra manera, tenemos enfrente escenarios. No solo esta realidad de los campos santos que se amplían y que se abren para tratar de poner cuerpos, pero obviamente está una realidad. Yo sostengo que la cuarta fase del COVID está ahorita, la fase de la depresión, de la tristeza, de la soledad, de derivadas hacia adicciones, de la enorme erosión de la confiabilidad del discurso público. No podemos minimizar que hay una parte importante de la población que no le cree al gobierno. No le creía antes. Hay una enorme erosión de la credibilidad a las instituciones del Estado y no le cree ahora. Tenemos evidencia que antes del COVID ya alguna población sentía que no era necesario vacunarse. Y como hoy vemos, hay una población que dice que esto de la sana distancia y del cubreboca es innecesario. Por eso es tan señalable la enorme reticencia y el enorme impacto que tiene que el presidente, en un país tan presidencialista como el nuestro, se niegue a asumir un proceso didáctico, pedagógico, que más allá de la sana distancia, tiene que usar el cubrebocas por el país, no por él, por el país, por el enorme peso emblemático que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador en las poblaciones. Por eso es tan condenable. Y por otra parte, tenemos una generación de procesos disruptivos. La población no está dispuesta a cumplir las normas. Hay más impunidad, hay más injusticia. Déjeme usar este ejemplo del terrible realidad de que está el señalamiento que no se puede dar vuelta a la izquierda y la población lo realiza. Somos una sociedad que tiene poca disposición a cumplir las normas. Y mientras eso no lo logremos enfrentar, habrá más impunidad. Y obviamente las crisis que he mencionado anteriormente. Pero por otra parte, no podemos negar que en democracia, con democracia, podemos construir procesos de acuerdo. Esa es nuestra gran posibilidad, nuestra única posibilidad, tener una enorme convicción de fortalecer los cuerpos colegiados, como diríamos en la UNAM, para discutir, dialogar y acordar
lo que sea necesario para construir un nuevo curso de desarrollo. Por eso es tan importante que haya la intención del Estado de fortalecer la democracia. Y es por eso tan preocupante cuando el Estado, el jefe del Estado, no asume como tarea es fortalecer todos los poderes de la Unión, toda la República, todas las estructuras que nos hemos dado para construir diálogo, diálogo, diálogo. Y en ese sentido, mientras tengamos estos espacios, tenemos la posibilidad de construir el diálogo necesario para un nuevo curso de desarrollo. Esta es la realidad de agosto 2020. El COVID se ha convertido en el centro de todos los problemas sociales. Esta es la imagen que estamos viviendo. Esta pandemia es la nueva realidad. Articulará todos los procesos sociales, desde el tema de la gobernabilidad, desde el tema de la estabilidad social, desempleo. Tenemos que tener en el centro que cualquier estrategia, cualquier política pública del gobierno, tiene que asumir que el COVID, la pandemia, está estructurando a la humanidad y obviamente a nuestro país. Por eso es importante que no perdamos el centro. Tenemos que cuidar o asumir o diagnosticar o entender o comprender cómo esta enorme cantidad de riesgos y vulnerabilidad está erosionando las democracias. Se acumulan desventajas en hogares, en escuelas, en trabajos, en colonias. Se están moldeando sujetos muy diferentes. Es importante pensar cómo se están moldeando estos niños, niñas, adolescentes que ahora tienen que moldear su subjetividad a distancia. Algunos con mucha convivencia con adultos, no con niños o jóvenes de su edad porque está prohibido. Otros tienen que vivir la realidad que nuestras sociedades se están fragmentando, se están aislando. Cada vez somos parte de círculos más pequeños y perdemos la posibilidad de una articulación o una visión de los otros que dé cuenta de la enorme diversidad, de la enorme pluralidad, porque cada vez estamos más encerrados por el impacto. Y el impacto del COVID, y por esto se genera procesos de mayor segregación, aislamiento y desconfianza. Obviamente esto está erosionando a las ciudadanías. No estamos construyendo ciudadanías integrales, es decir, sujetos que porten los derechos, pero sobre todo que exijan y que tengan sobre todo la solidaridad, el respeto a la norma, la convicción del enorme rechazo a las violencias. Todo eso se está perdiendo en estos procesos de más riesgo y más vulnerabilidad. Y se está moldeando una democracia y una relación del Estado muy diferente. Esto es lo que está atrás de cualquier proceso de poder construir una nueva cuestión social. Una nueva cuestión social que permita ir más allá de los temas de eficiencia, eficacia o ampliación de capacidades de infraestructura en una visión más holística de pensar la enorme problemática que estamos enfrentando. Para transformar, ustedes lo saben, hay que nombrar, hay que señalar, hay que asumir la complejidad y hay que reconocer que estamos en procesos de enorme complejidad que desafían todos nuestros marcos conceptuales y teóricos. Estamos sin duda en este inicio de la tercera década del siglo XXI ante una nueva realidad, la realidad COVID, que tendrá que tener como punto de inflexión si logramos que el proceso democrático que se dará en junio del próximo año pueda realmente en esta elección, ¿sí?, en este proceso de caída de economía, poder construir una nueva democracia. Pero ahí tenemos el reto de que todo parece que tendremos enfrente la irrupción de la tecnopolítica. Es decir, mucho de la política se va a hacer en redes, se va a hacer a través de instrumentos a distancia. Y esto sin duda implica una enorme erosión de los procesos democráticos que conocíamos. Pero ahora sí, en la enorme necesidad de pensar que hacia adelante tenemos posibilidades, el escenario 21-21 con el reto democrático se convierte en una opción.
Yo le agradezco mucho a todos ustedes y sobre todo a Javier la oportunidad de compartir con ustedes dudas, preguntas, pero también sin duda angustias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Mario Luis, gracias a ti. Bueno, ahí tienen ustedes una mirada no complaciente de lo que estamos viviendo, es decir, es no mirar a otro lado o pretender que vamos bien o que ahí la llevamos. Por el contrario, Mario Luis, lo que tú nos pones enfrente son temas realmente de preocupación. La multiplicación de las dimensiones de la vulnerabilidad, como bien dices, no es solamente son los pobres, realmente es atroz todo lo que las cifras que nos has presentado. Y la otra parte que yo creo que es fundamental y la quiero recuperar de tu conferencia antes de dar paso a las preguntas, es esta ruptura del tejido social. O sea, no solo es, ay, qué mal estamos, pero viene una recuperación, eso no. Ya los efectos ya los tenemos en las familias y desde repaso que tú nos haces de todos los impactos en cómo esta ruptura social se manifiesta en las familias es realmente lo que nos debe poner en acción para, como universitarios que somos, pues dar todos nuestros esfuerzos, que es lo que la universidad nos ha dado para buscar alternativas. Yo creo que la pregunta que en algún momento hiciste eh, realmente resume buena parte de estas perspectivas, cómo se están moldeando los niños en estos momentos, quienes son los que van a enfrentar en los próximos años todas estas disrupciones en todos los campos de nuestra vida social. Entonces, bueno, yo doy paso a quienes nos están siguiendo. Eh, si tienen ustedes la amabilidad de pasarme las preguntas. Bueno, estamos en ese proceso, se están recopilando. Mientras tanto, si me lo permites, eh, yo te plantearía alguna pregunta. Eh, con respecto a este nuevo curso del desarrollo, yo creo que por ahí podemos empezar. Se trata evidentemente de una meta muy amplia, es como todas las metas, pues tienen que ser ambiciosa. Ahora, la pregunta es, y siguiendo en la línea de esta última frase que mencionabas, de cómo las entidades gubernamentales tienen la responsabilidad de asumir su compromiso, su responsabilidad ante el país, ¿cómo ves tú eh, su capacidad real de responder cuando todas las instancias de gobierno están igualmente fragmentadas? Por un lado tenemos a quien se ocupa de la vivienda, por otro lado a quien se ocupa del medio ambiente, y así, entonces a final de cuentas, pues al parecer, o no hay una instancia que asuma la responsabilidad de dar una respuesta integral, o está de tal manera concentrada en el Ejecutivo que evidentemente no está siendo suficiente para el tamaño del reto, del desafío que tenemos ante nosotros. Pones en el centro uno de los enormes desafíos que tenemos. No hay duda, la arquitectura de gobierno, esta estructura de 16 secretarías y con sus enormes cantidad de dependencias, está totalmente rebasada. Los que están más en el tema de la administración pública saben que el enorme desafío es la coordinación, la articulación del esfuerzo de las áreas en cada ciudad, en cada localidad. Entonces sí hay que hacer una profunda reforma, yo diría una profunda reingeniería de la manera como se ha construido gobierno. No es simplemente el cambiar nombres. Y obviamente esto implica poner como uno de los ejes transversales, pensar en la República. La República, estas 32 entidades, estos 2.425 municipios, tiene que reorganizarse de una manera más eficiente. Tú lo conoces muy bien, el tema de las grandes zonas metropolitanas requieren un nuevo orden territorial en los cuales no puede ser
que el límite de un municipio, que es literalmente el cruzar un semáforo, implique, en términos de responsabilidades administrativas, políticas, distintas autoridades. Nos lleva innecesariamente a un profundo desorden. Entonces, sí, hay que poner en uno de los ejes de la construcción de un nuevo curso de desarrollo una reingeniería profunda y un proceso de reestructuración de la República. Y todo esto, no dudo que se puede hacer. Hay que hacer un gradualismo acelerado, pero con una visión de conjunto al 2040 o 50 mínimamente. Vaya avanzando hacia allá. De otra manera, estaremos haciendo parches, algunos parches que nos llevan hacia atrás, porque no se conoce que esa iniciativa ya se intentó y no es viable, o nos llevan a acciones totalmente desvinculadas de una visión de conjunto. Se necesita tener una visión completa de la ingeniería necesaria para el siglo XXI. La estructura administrativa, operativa, gubernamental que tenemos, la que heredamos del siglo XX, llena de parches y de cambios, más bien de nomenclatura, no es la que necesitamos. Y sin duda, parte del proceso de un nuevo curso de desarrollo implica tener esta noción de una profunda reforma en la ingeniería que sostiene hoy el aparato gubernamental de la República. Muy bien. Están empezando a llegar preguntas, entonces yo me permito hacer un paréntesis en esta secuencia que estás planteando para darle voz a nuestro auditorio. Paola Bautista agradece la presentación de un panorama tan amplio de la situación actual y de los temas que nos abren la ventana a la reflexión y transformación. No hay pregunta, pero más bien es un comentario. Quien sí pregunta es Bernardo Méndez Lugo, que si se puede abordar la situación de mexicanos en Estados Unidos desde el punto de vista de su riesgo al COVID y qué podemos hacer desde México. Bueno, obviamente el primer reflejo es hablar de todos aquellos mexicanos que tienen familia aquí todavía en el país y que están haciendo un enorme esfuerzo para transferir remesas mes con mes para sostener a sus familiares. Ellos son, de hecho, la primera línea de contención y de apoyo que estos grandes segmentos de la población en México les permite enfrentar la pandemia, las carencias, la falta de recursos para comer, para poder pagar la medicina, la luz. Entonces, por una parte hay que significar el esfuerzo enorme y lo que significa en un país como Estados Unidos, que también vive una enorme recesión económica. Y por otra parte está esta realidad de esta población mexicana que está amenazada constantemente por las nuevas visiones restrictivas de parte de los gobiernos americanos, en el cual no se les reconoce sus derechos por estar en ese país, el derecho a la salud, el derecho a una protección, si son hostigados constantemente. Y ahí yo creo que tenemos como país mantener la denuncia de esta enorme realidad de la discriminación que viven. Y por otra parte, tenemos que aceptar o señalar más bien la realidad. El sistema americano de salud es un sistema profundamente inequitativo, es un sistema con enormes incapacidades. Parte de la explicación de estos números impresentables de 5 millones de contagios en los Estados Unidos, o más de medio millón, o casi medio millón de muertes, habla de la enorme ruptura estructural del sistema de salud americano, muy inequitativo. Y ahí está nuestra población de origen mexicano. Está viviendo también esta realidad de la fractura y de que el programa de salud, el Obamacare, fue transformado y no logró tener la capacidad y refleja esto también. Entonces, creo que tenemos que incorporarlo en términos de reflexiones, pero tiene que ver con un elemento, déjame señalar, hoy tenemos una población de origen mexicano o mexicana que está siendo, digamos, expulsada del país a los Estados Unidos. Llega a las fronteras y muchos de ellos no tienen realmente ni los recursos ni los procesos para integrarse
a un sistema de salud mexicano. Entonces, lo que deberíamos hacer también es que todo mexicano que es expulsado de Estados Unidos sea de inmediato protegido por las instituciones mexicanas. Y en eso también no hemos hecho lo suficiente. Hay sin duda documentado procesos de grupos importantes de poblaciones de origen, digamos, de la Mixteca, que están regresando a sus pueblos sin ningún apoyo y están generando enormes distorsiones y estructuraciones, porque una cosa es que llegamos a la fiesta del pueblo y otra cosa es que llegan a quedarse y ya no hay dónde. Necesitaríamos incorporar una visión en la que permita dar oportunidades a estos mexicanos que fueron expulsados y que muchos de ellos fueron responsables del bienestar que había en sus localidades, porque mandaron remesas durante muchos años. Bueno, exactamente, ese es uno de los temas nuevos que tú mencionabas. Bueno, problemas viejos, pero en una nueva dimensión. La cuestión de nuestros migrantes es, pues se puede decir que es centenaria, ¿no? De muchos años, y efectivamente lo has dicho muy bien, de ser una fuente de remesas, pues nos están planteando un problema de cómo reinsertarse en sus propias comunidades, lo cual es ya bastante sorprendente, porque uno puede imaginar que, dificultades para articularse con otras identidades. Aquí lo que planteabas de a nivel global es exactamente eso, pero que nosotros, o sea, que ciudadanos tengan problemas para reinsertarse en su propio, vamos a decir, su propio, pues, nudo de origen es bastante, pues, preocupante. Aquí te están preguntando justamente Denis Salazar, cómo articular las acciones desde la academia con otras universidades, tanto públicas como privadas, y teniendo enfrente visiones tan heterogéneas. Bueno, tenemos que asumir realmente desde lo universitario que hay una enorme necesidad de más diálogo y más debate. Tenemos visiones diferentes y no tenemos que más que hacerlas visibles. Tenemos posiciones diferentes, teóricas, académicas, pero somos sin duda los académicos universitarios los que podemos activar este diálogo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Tenemos que salir de nuestros claustros y buscar, y por eso es tan reconocible el esfuerzo del Programa Universitario de la Ciudad, de abrir estos procesos para poder dialogar con las otras visiones. Y hay una parte fundamental y sin duda ahí hay también una discusión. Yo soy de los que piensa que la responsabilidad universitaria es tener un compromiso de transformar la realidad. O sea, si no hay un compromiso de transformar la realidad, a mi juicio, y es un asunto de, no se asume plenamente el privilegio de ser universitario. Pero hay otros que sin duda piensan que el conocimiento per se, la ciencia básica, debe ser el único objetivo y que no debe estar permeada por una visión y una actitud de transformación, una actitud irrenunciable de denunciar la injusticia, la inequidad, la enorme realidad de un país de privilegios y de privaciones. Eso es un debate en sí mismo. Pero yo creo que los que tenemos este enorme privilegio de ser universitarios de la UNAM, tenemos que activar el debate, el diálogo y no tener reticencia a asumir que tenemos diferencias, pero en reglas del diálogo, acordar y proponer para transformar, en mi convicción, la acción gubernamental pública, porque este país, desde mi punto de juicio, o el Estado asume un proceso mucho más proactivo, o estamos atrapados en la realidad de un mundo de las grandes corporaciones, de los grandes intereses privados. Entonces, bueno, creo que esta oportunidad que nos da el COVID de estar más cerca y a la vez más lejos, no podemos abandonarla, más allá que regresemos a los auditorios. Hay que seguir discutiendo, dialogando, proponiendo, y un asunto mayor, tratando de convencer a los otros. Eso es hacer política. Hagamos política universitaria. Muy bien, aprovecho también para hacer un comentario mío antes de pasar. Tienes ya otras preguntas aquí. ¿Tú cómo ves esta
esta disyuntiva, vamos a plantearlo así, esta disyuntiva que se ve desde afuera tiene el gobierno del país entre un pragmatismo que se entiende, por un lado, de estar resolviendo los problemas ya, el que estemos enfrente, y esta visión pues de largo alcance que tú nos estás planteando. O sea, este compromiso pues va más allá de las elecciones del año que entra. Es entendible que un partido político se preocupe por eso, como no solamente universitarios, las personas que nos están siguiendo y que están preocupados por esta perspectiva, ¿en dónde tienen cabida? ¿En dónde se puede sedimentar todos estos esfuerzos? Porque no podemos dudar que la energía social está ahí. La energía social está ahí y obviamente también está la energía universitaria. Yo creo que nosotros, los universitarios, sí tenemos la obligación de pensar un país a 20, a 2 generaciones, a 30 años y entrar en la discusión con los que son responsables hoy de la administración de los programas gubernamentales, que pueden ellos, sin duda, legítimamente resolver los problemas del cortísimo plazo, pero teniendo una idea, una visión de país hacia dónde. Y eso sin duda es el enorme importancia de que nosotros insistamos, los universitarios, de dialogar con el gobierno, con los responsables. Más allá de que quieran o no quieran, nosotros tenemos insistentemente llamarlos al diálogo, al debate. Es nuestra responsabilidad. Ellos están abrumados por el día a día de poder resolver la crisis de la hora, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, decirles que sí se puede hacer eso, pero con una visión de país a largo plazo. No hay contradicción, pero yo creo que ahí tenemos mucha responsabilidad nosotros. No podemos esperar que nos llamen o que nos den espacios. Hay que generar foros, hay que promoverlos, hay que discutirlos, hay que llenarlos de libros y de ideas y de propuestas insistentemente. Esa es nuestra responsabilidad, como la de ellos, es tratar de resolver el problema de la hora. Bernardo Méndez pregunta además, o más bien comenta en este sentido, que además de la reingeniería de gobierno que tú has ya mencionado varias veces, se pregunta si se pueden tener desde el gobierno metas uniformes, en este caso, digamos, para resolver estos problemas de largo plazo, cuando estamos viendo fuertes desacuerdos entre el gabinete. Son múltiples los ejemplos y que no necesariamente manifiestan una crítica, que como universitarios sabemos que siempre es positivo la crítica, discutir, pero tener desacuerdo entre dos secretarios de Estado es fuerte, ¿no? Bueno, sin duda, primero, asumamos que somos un país presidencialista. Yo diría que estamos viviendo un hiperpresidencialismo, es decir, el presidente es el actor político fundamental y tiene el riesgo la presidencia de avasallar a los otros poderes, el poder judicial y legislativo, como hemos visto, a los otros poderes ejecutivos en los estados. Pero el presidente, en ese estilo personal de gobernar, tiene la responsabilidad de articular una estrategia. Y en ese sentido, hace unos meses el presidente habló de un decálogo aspiracional, de que cómo él pensaría se debe aspirar a resolver el país, en términos de que la población haga ejercicio, coma frutas, lo cual está muy bien si no fuera el presidente de la República, es el jefe del Estado. Yo lo que hubiera esperado es que el presidente diera instrucciones al día siguiente de cómo incrementaría el presupuesto de la Comisión Nacional de Agua para que todos tengan agua, cómo serían nuevas cadenas de abasto para que hubiera en las colonias populares y verduras. O sea, ¿cómo podría generar un proceso para que haya áreas libres de violencia, libres de amenazas, para que la población pueda desplazarse a todas horas, las 24 horas, ¿sí? Sin tener el riesgo de ser asaltado y eso? Entonces, en ese sentido, tenemos que asumir que hasta ahorita el proceso de transformación política del país depende, para bien y para mal, del presidente Andrés Manuel López Obrador. De ahí la importancia de mantener una crítica, yo diría severa, clara, propositiva, a lo que está haciendo, pero también a lo que tiene que hacer.
Y mientras tanto, nuevamente, el reto de los politólogos, fortalecer partidos, fortalecer iniciativas ciudadanas, procesos civiles de diálogo, en fin, la complejidad y la oportunidad, pero yo diría la obligación de nuestra generación de transformar en democracia lo que tenemos y hacer visible, y por eso creo que este foro es tan importante como muchos otros que hace la UNAM, es señalar. Lo que no podemos es simplemente no nombrar las cosas que están pasando. Y creo que estos foros sirven para nombrar, que es el inicio de poder transformar. Claro, y en este ámbito de vincular esfuerzos, por un lado, necesidades ingentes del lado de la sociedad y responsabilidad desde el lado del sector de gobierno, ¿qué papel están jugando las tecnologías de la información en el diseño de estas políticas? Sin duda es nuevamente la oportunidad, déjeme ponerlo así, las tecnologías de comunicación. Yo parto que vivimos un mundo que más que nunca está escribiendo. No escribe, digamos, los grandes cuartillas, pero escribe en 144 caracteres y escribe con estos signos en los cuales comunican. Entonces, tenemos una sociedad que se comunica, mucha de ella, de una manera muy intensa. Tenemos que volverla activo, activo para dialogar y señalar. O sea, y en ese sentido, creo que si algo podemos aprender del COVID es que la enorme inequidad del acceso a redes debe ser resuelta cuanto antes para que podamos tener procesos amplios de discusión y diálogo. Pero si este proceso de las redes, de las grandes estructuras tectónicas, esos grandes titanes de la información, deben ser instrumento. Pero también debemos ser muy claros cuando haya una manipulación de lo que llaman la posverdad, la construcción de mentiras a modo, a fin de darle a la población lo que consume. Si alguien pide información sobre un libro, será avasallado solo de esos libros. Cada vez podemos ser una población que solo leamos o veamos lo que los algoritmos dicen que nosotros consumimos. Ahí es donde la universidad es, nuevamente, la educación pública debe jugar un papel fundamental para no caer atrapados también en la amenaza de esos titanes. Por eso para mí es tan preocupante lo de las televisoras y la educación básica, si no va acompañado con una estrategia cultural amplia que permita también dar cuenta de la enorme necesidad de un pensamiento crítico constante y no quedar atrapados también en los intereses de los dueños de las grandes plataformas de información. Y ahí, sin duda, nuevamente, necesitamos activar y hacer mucho más desde todas las fases, pero no podemos desconocer el instrumento poderoso que son las redes hoy en día. Son las redes. Se me pasó aquí una pregunta en el mismo sentido del qué piensas del impuesto recientemente aprobado para las plataformas digitales. Y Marco Antonio nos pregunta, bueno, te pregunta si contamos en este momento con lo que él llama un modelo que integre todas estas soluciones, todas estas perspectivas, todos estos cuestionamientos, así como, bueno, hay un modelo, entre comillas también, que se nos propone desde las autoridades en todos los niveles. ¿Tenemos un modelo alternativo? Sí, déjame contestar en dos niveles. Sí hay propuestas integrales. Nuevamente me refiero porque es el grupo que yo pertenezco. Hay un grupo que se llama el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Durante los últimos 12 años ha construido una propuesta, y lo pueden consultar, integral de un nuevo curso de desarrollo. Pero yo diría que eso no es importante, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es tener un proceso de diálogo político, de acuerdo político. Modelos puede haber inacabados o sin duda completos, pero si no tenemos un acuerdo de proceso político para decidir qué hacer, no podemos avanzar. Tenemos que reconocer que cualquier modelo necesita un proceso democrático de acuerdo, consenso, de diálogo para generar los pactos políticos y sociales para hacerlo realidad. Y eso es probablemente el mayor desafío, con la crisis de partidos, con la enorme fractura de los líderes de los partidos, con la enorme realidad de un Congreso que es totalmente anodino en su mayor parte, con gobernadores que están totalmente abrumados en el día a día, y si no, por decirlo de otra manera, cuestionados por muchas razones, hacer un acuerdo nacional para un nuevo
curso de desarrollo se convierte en el mayor desafío. El tema, la enorme reto es recuperemos la política y usemos la democracia para generar acuerdos, para acordar lo que tenemos que hacer. Y ahí es donde tenemos que poner el acento. Acuerdo nacional, ¿no era lo que nos proponía el actual gobierno? Sí, pero el acuerdo nacional, él asumiendo que él tenía, digamos, una patente porque había ganado con 30 millones de un país de 120 millones. La legitimidad electoral que tiene el presidente o tuvo el presidente Andrés Manuel no le da para hacer el gran acuerdo nacional, para sumar y poder articular un país del tamaño como somos la República. Entonces yo creo que nadamente un acuerdo nacional, pero requiere una actividad política que permite articular acuerdos, un nuevo pacto social de país. El acuerdo de los míos, que son más que los otros, no es suficiente para construir un nuevo curso de desarrollo. Aprovecho esto último, fíjate que acabo de leer una reseña sobre uno de los libros de Maluf, Amin Maluf, que justamente nos cuestionaba esta visión de decir a los otros para decir que yo tengo la verdad. Y entonces él lo ponía de una manera muy simple. Decía, hay que pensar que cuando nosotros decimos los otros, estamos automáticamente autodescalificándonos, porque esos otros también nos van a ver a nosotros como los otros de esos otros. Entonces, si pensamos en esos términos y no en el de la pluralidad y el de la diversidad, que va a ser difícil ponerse de acuerdo, que va a ser difícil conciliar propuestas, porque a final de cuentas hay trayectorias y hay intereses muy distintos. A eso nos ha llevado los últimos 30 años, para no irnos tan atrás, 30 años de un modelo económico que ya simplemente ya no es posible. Déjame pasarte una felicitación, un comentario de Gloria Vázquez Rangel por poner en la mesa esta perspectiva de que la gestión integral de riesgos del peligro más la vulnerabilidad se da en espacios concretos. Esto en el PUEC pues te lo agradecemos porque pues es nuestra materia de trabajo, ¿no? En el espacio urbano y regional. Así es, digo, sin duda, déjame referirme al otro. Creo que sí hay elementos básicos de acuerdo. Nadie pudiera discutir que hay que construir un sistema universal de salud, que hay que invertir más. Nadie podría discutir, y creo que no hay discusión, sobre que hay que construir más universidad pública. Solo 4 de cada 10 jóvenes en edad para estar en la universidad pública tienen espacios. Nadie podría estar de desacuerdo en construir un sistema de cuidados para niños y niñas, guarderías, y para adultos mayores o personas con discapacidad. Creo que sí hay fundamentos que nos pueden articular como país. Creo que nadie podría discutir que necesitamos tener las capacidades para cuidar las reservas naturales, para evitar la enorme realidad de que en manglares deshacen para poder construir una refinería o un edificio. Creo que hay acuerdos. A veces alguien dice que lo que hay que hacer es cumplir la ley y la norma. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay elementos fundamentales para llegar a un acuerdo. Lo que necesitamos es simbrar y ojalá, déjame ser optimista, la crisis del COVID sea oportunidad realmente de construir un nuevo curso de desarrollo. Y por otra parte, sí, tenemos que enfrentar la enorme realidad de tener que enfrentar lo urgente sin perder lo importante. Lo urgente, obviamente, es el ingreso de las personas. Yo soy de los que creo que sí necesitamos transferir a través de una renta ciudadana de inmediato, porque hay gente que no puede, ni aún trabajando, comprar lo básico. Y lo básico es poder comer y poder tener un techo y poder comprar una medicina. O sea, tenemos una población que trabaja y no logra reunir ese recurso. Hay que ir a un programa emergente de renta ciudadana, hay que ir a un programa urgente para ampliar los servicios de salud. Hay que reordenar las prioridades, déjame decirlo, y revisar críticamente los programas sociales de la 4T. Los 25 programas de la 4T fueron diseñados legítimamente cuando el presidente hace año y medio llegó al gobierno. Hoy es otra realidad social, otros riesgos sociales, otra vulnerabilidad. Si pudieran haber sido pertinentes hace año y medio,
Ahora ya no lo son. No son menores, sí ayudan, pero no son suficientes. Y necesitamos realmente ir más allá y evitar que se vuelvan simplemente en un proceso en el que son buenos porque los hice yo. Eso lo hemos oído todos los que tenemos varias generaciones encima, que siempre el presidente dice que es bueno porque lo hice yo. Y después cuando salen nos dicen que no era tan bueno porque llegó otro que dice que él tiene otros nuevos. De acuerdo. Nos estamos acercando al final. Solamente quiero pasar al aire este comentario de, déjame ver dónde me quedó. Bueno, se me perdió el nombre de quien nos... Ese es un comentario más bien que, puesto así las cosas, es muy lamentable que estemos hablando de, por un lado, la responsabilidad que tenemos nosotros como universitarios, como científicos, y por otro lado, pues vamos a ver, llamarle así, la frivolidad que se fomenta justamente, entre otros, por los medios masivos, en los problemas de futbolistas y artistas de televisión. Lo paso tal cual lo mencionó Marco, me parece que se llama Marco. Pues nos has dejado un buen número de planteamientos que yo espero seamos capaces de procesar. Tenemos la responsabilidad, estamos trabajando en eso, y aprovecho yo para la oportunidad para invitar a quienes nos están siguiendo que tanto en el programa universitario de estudios sobre la ciudad como en el programa universitario de estudios del desarrollo al que perteneces, junto con otros colegas igualmente muy destacados en esta tarea de reflexionar, para que se acerquen, para que nos hagan propuestas, que nos pregunten, nos sigan preguntando, y no solamente en el espacio de esta conferencia. Pues yo te agradezco nuevamente, Mario Luis, todo el esfuerzo que pusiste para estar con nosotros. Muchas gracias por compartirnos. Felicito yo al grupo, al equipo PUEC, que siempre nos apoya para que esto funcione, al grupo de streaming, que no sé cuál es la traducción, sería transmisión en vivo, ¿no? Supongo, Verónica, Diego, Humberto, Stephanie, al grupo de planeación y seguimiento, Ana, Asdriel, las dos Lauras, a publicaciones, Graciela, Nancy y ay, se me está olvidando. Y para Ofelia, para Elizabeth, sí, perdón, se me fue, es que estaba con E, pero no me acordaba. Y a Ofelia por apoyarnos en todo ese trabajo oculto, silencioso, pero de mandar oficios, de buscar, de mandar cartas, de hablar por teléfono, etcétera, de permitirnos justamente este enlace que tú mencionas. Muchas gracias a todos ellos. Nuevamente, muchas gracias a ti, gracias a nuestra audiencia, y los esperamos la próxima semana con una sesión más de esta segunda parte de la serie La ciudad y la pandemia. Pásenla bien, cuídense, seguimos en semáforo naranja. Cuídense, porque cuidándose ustedes, nos cuidamos todos. Muchas gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias a todo el equipo. Muchas gracias por el privilegio. Gracias a ti.